Hermano, ¿usted cree que podemos confiar en la protección de Dios? ¿Será que en el momento más difícil, en la situación más apretada, Él nos deja solos? Dios le bendiga, mi hermano. Buenas noches. Hoy vamos a estar hablando de la protección de Dios. Para ello, escogimos una de las porciones de la Biblia más leídas en el mundo, el Salmo 23. ¿Me acompaña? Vamos a leer los primeros 3 versículos. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Tenemos que comenzar diciendo que el rey David, antes de ser rey, era pastor de ovejas. Quiere decir que si alguien conocía muy bien del oficio, era él. Un pastor de ovejas tiene 2 funciones fundamentales. La primera, cuidar de alimentar bien el rebaño. La segunda, protegerlo de las fieras, de los depredadores. El Salmo comienza diciéndonos que Jehová es nuestro pastor y que por eso nada nos faltará. En el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Él se tornó nuestro pastor. Es aquel que suple nuestras necesidades, tanto materiales cuanto espirituales. ¿Quiere decir acaso entonces que podemos cruzar nuestros brazos y no hacer nada más? Para nada, mi hermano. Tenemos que esforzarnos para crecer espiritualmente. Tenemos que esforzarnos por buscarlo. Por eso es que continuamos leyendo la Biblia. Por eso es que continuamos yendo a su casa. Por eso es que vivimos en oración. Tenemos también que suplir para nuestra familia. Por eso es que trabajamos. Pero sabemos que sobre todas las cosas tenemos la bendición de Dios como nuestro buen pastor que cuida para que en todo lo que hagamos tengamos suceso. El segundo versículo nos está hablando de praderas verdes, nos está hablando de aguas limpias y tranquilas en las cuales Dios nos llevaría para pastorearnos. Claro, está hablando en un sentido figurado, mas es para que nos demos cuenta del cuidado tan grande que Dios tiene de nuestra vida. Cómo Dios se preocupa por llevarnos para que seamos pastoreados lejos de la corrupción y lejos del pecado. El cristiano es una persona que se propone metas en su corazón, que hace sus planes dirigidos por la voluntad de Dios y consigue con suceso sus metas. ¿Por qué? Porque Dios abre puertas delante de él. Porque Jehová es nuestro pastor. Hace un tiempo, hace algunos años, que yo aprendí 2 enseñanzas en una situación que pasé. La primera, que Dios es misericordioso. Y la segunda enseñanza, que Dios es mi pastor. Que Dios cuida y provee mis necesidades. Entonces, hermanos, ¿cómo fue que aprendí estos 2 fundamentos tan importantes para nuestra fe? Mi esposa y yo estábamos haciendo transferencia de otro municipio para el municipio donde siempre vivimos para trabajar allí. Hacía 2 meses que no recibíamos salario. Al tercer mes, el día que íbamos a recibir nuestro salario, fuimos juntos. Ella pudo cobrar, pero cuando llegó mi vez, la persona responsable me dice que yo no aparecía en la nómina, que tenía que bajar y ver, conversar con recursos humanos para ver qué había sucedido. Yo les digo, hermano, yo no bajé preocupado, pensé que fuese algún error, pero que se iba a solucionar. Cuando llegué a la oficina, la responsable era una mujer joven, me dice, doctor, espere aquí un momento, que yo voy a ver qué fue lo que sucedió. Ella entró y yo esperé ahí sentado afuera. Y estando allí, hermano, yo no les puedo decir que Dios nos habla todos los días de esa manera, pero aquel día Dios me habló con tremenda claridad. Y Dios me dice, hijo, tú no vas a aparecer en la nómina de pago de este mes. Tú este mes no vas a recibir tu salario. Esa persona que entró va a venir y te va a decir que fue un error de ella, pero que ella te va a dar su salario. Tú no puedes aceptar el salario de ella, porque ella tiene un niño pequeño para mantener. Hermano, pocos minutos después, aparece aquella joven llorando, desesperada, y me dice, doctor, yo no sé qué pasó. No te coloqué en la nómina de pago de este mes. Tu salario no va a salir este mes.
pero yo te voy a dar mi salario. Al momento, yo recordé aquella palabra de Dios y le dije, no, tú no tienes que darme tu salario, porque Dios me ha dicho que tú tienes un niño pequeño al cual tienes que mantener. Asegúrate que no vuelva a suceder, colócame en la nómina para que el próximo mes no haya ningún problema. Si le digo, hermano, que yo salí de aquel lugar extremadamente triste, yo le estoy engañando. Yo salí un poco contrariado, pensando en cómo iba a ser aquel mes. Era final de año, imaginen ustedes. Pero salí con alguna alegría de poder responder a Dios con fidelidad, de responder a Dios de una manera madura. Llegué en casa, siempre mis suegros han sido personas presentes en nuestra vida, personas que siempre nos han ayudado mucho. Y cuando le digo a mi suegro lo que había sucedido, me dijo, bueno, vamos a ver, ¿qué hacemos? Es fin de año, va a ser difícil, pero Dios nos va a ayudar, me dice. Y yo lo miré así y le dije, Dani, yo tengo seguridad que Dios va a proveer de una manera sobrenatural. Mañana, a partir de mañana, vamos a ver los milagros que Dios va a hacer. Porque yo sabía que por ser obediente, yo había aceptado aquella palabra del Señor. Y yo sé que Dios es nuestro pastor y que suple nuestras necesidades. Hermano, al otro día salí para el consultorio y allí en la acera, al lado de la carretera, veo un rollito de papel. Cuando me agacho para ver qué cosa era dinero. Esa fue la primera señal que Dios me dio de que Él iba a suplir nuestra necesidad. Llegué en casa y le dije a toda la familia, miren, este dinero aquí, no es mucho, pero ya Dios comenzó a hacer milagros. Para resumirles el cuento, hermano, para que usted sepa cómo fue esta historia, cuando llegué al final del mes, hicimos las cuentas y aquel mes recibí el doble de mi salario. Para que usted vea que Dios es un Dios que suple nuestras necesidades. Ahora, el verso 3 nos está diciendo que Él confortará nuestra alma. ¿Por qué una persona necesita ser confortada? Una persona necesita ser confortada posiblemente porque está frustrada, porque está triste, porque se encuentra débil, quizás porque la persona ha sido desahuciada. Y Dios nos está diciendo que aún si pasamos por situaciones así, porque los cristianos no estamos exentos de eso, porque los cristianos en algún momento nos falta la fe, porque en algún momento tenemos dudas en nuestro corazón. Y Dios lo que nos está diciendo es que aún cuando pasemos por esos momentos, Él estará ahí para confortarnos. Y no solamente para confortarnos, sino para guiarnos nuevamente por el camino de justicia. Si nos hemos extraviado un poco, si estamos un poco fuera del propósito de Dios, Dios nos llevará nuevamente el camino, porque Dios es fiel. Dios, Él nos dará nueva fuerza. Colocará claridad en nuestra mente para que recuperemos entonces el propósito y el plan que Él tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es el buen pastor. Ahora, hermano, en algún momento de nuestra vida pueden aparecer situaciones muy difíciles. Las pruebas que no faltan en la vida de cristiano. ¿Qué va a suceder con nosotros en esos momentos? Vamos a leer el verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué cosa es el valle de la muerte? El valle de la muerte puede ser el diagnóstico de una malignidad. Puede ser una noticia poco favorable, una amenaza y hasta una situación de pecado que estemos viviendo en nuestra vida. El salmista David era un hombre que conocía a Dios, pero él sabía que en algún momento de su vida podría llegar el valle de la muerte. Sabía que en algún momento en su caminada con Dios, él iba a atravesar alguna dificultad. ¿Y cuál sería su respuesta ante esa situación difícil? Confiar en su fuerza, confiar en sus estrategias, en su sabiduría. No. Él dice que él no temería cuando atravesara las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque su confianza estaría en Dios. Porque él sabía que Dios iría junto a él en esa situación difícil. Yo creo que es una buena enseñanza para nosotros como cristianos. Más vale confiar en Dios que confiar en nuestra propia prudencia.
que confiar en nuestras propias fuerzas, porque nuestro Dios es el Dios que pelea nuestras batallas por nosotros. Para cerrar este versículo número 4, el salmista David nos dice algo que creo que es extremadamente importante para que nosotros como cristianos tengamos suceso, para que en nuestra vida, en nuestra caminada como cristianos, seamos personas que conquisten la bendición de Dios. Él dice que la vara del Señor y el cayado del Señor le infundirán aliento. El cayado era una vara un poco más larga, tenía una gran curva en la parte de adelante y era usada para guiar las ovejas. Ya la vara era un poco más corta y fundamentalmente era usada para disciplinar las ovejas y también para proteger las ovejas de los depredadores. ¿Qué está diciéndonos el salmista David con esta comparación? Él nos está diciendo que él había colocado su vida en las manos de Dios y que él estaba dispuesto a recibir de Dios tanto la guianza cuanto la disciplina del Señor. Pero hermano, el momento de dificultad en nuestra vida llega, es una etapa y es algo que es transitorio. ¿Por qué? Porque según dice la Biblia, la vida del cristiano es de victoria en victoria. Y el futuro que tenemos con Dios es un futuro glorioso. Para ello vamos a estar leyendo, para concluir ya, el verso 5 y verso 6. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y bien, hermanos, el verso 5 está declarando referente al poder y la autoridad que Dios tiene para bendecir nuestras vidas. Y cómo Él hace esto delante de nuestros enemigos, delante de aquellos que nos odian, aquellos que quieren impedir que tengamos suceso. Lo más interesante es que aun cuando estas personas están presenciando nuestra bendición, presenciando nuestra victoria, ellos no pueden hacer nada para impedirlo, porque Dios ha determinado bendecirnos. El verso 6 comienza con una bendición maravillosa. Dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Ahora yo quisiera que usted piense en las personas que le rodean, aquellas personas que no son temerosas de Dios, que no tienen a Jesucristo en su corazón. Cuánto tiempo, cuánta energía ellos invierten en su vida persiguiendo sueños, intentando tener suceso, alegría, felicidad, tener salud, tener realización. Piense que muchas veces invierten toda su vida en esto y no lo consiguen. Y este verso nos está diciendo que nosotros, por ser cristianos, por amar a Dios, toda esa bendición nos va a seguir. El salmista, para concluir el salmo, en la segunda parte de ese verso 6, da una sentencia para su vida. Él dice que él estará en la casa de Jehová todos los días de su vida. Quiere decir que él no dejará a Dios en ninguna circunstancia que pueda enfrentar en su vida. Y es una enseñanza para nosotros como cristianos. Hermano mío, si las cosas nos marchan muy bien, si estamos teniendo suceso, no olvidemos nunca que nuestro pastor es el responsable de nuestro suceso. Si las cosas nos van mal, si las situaciones están que parece que no tienen ninguna solución, no olvidemos en apoyarnos en Dios. Porque como dice su palabra, que no nos apoyemos ni confiemos en nuestra propia prudencia, sino que confiemos en Jehová. Me gustaría concluir esta meditación en esta noche recordando los 3 puntos más importantes de este mensaje. El primero, Jehová es nuestro pastor. Si confiamos en Él, nada nos faltará. Él nos llevará a los mejores lugares. Lo segundo, aun cuando pasemos por el valle de sombra y de muerte, si confiamos en Él, Él no se apartará ni un solo minuto de nuestro lado. Y lo tercero que quisiera recordarle en esta noche, tenemos promesas de un futuro glorioso. Dios ha preparado bendición aún delante de nuestros enemigos. El bien y la misericordia de Dios nos van a seguir
todos los días de nuestra vida. Solamente que hagamos el propósito firme de permanecer para siempre en la casa de nuestro Dios. Si usted ha llegado hasta aquí, yo le convido a que se inscriba en nuestro canal, que le dé un me gusta si le ha gustado el contenido que hacemos aquí y que también comparta con otras personas este video, personas que tal vez estén necesitando de una palabra de Dios. Un fuerte abrazo y que Dios le bendiga. Hasta un próximo video.